Deberíamos de hacer un monumento a toda la gente que cuelga fotos de los menús de los restaurantes en las reseñas. Nadie se lo pidió, nadie se lo pagó y sin embargo, gracias a ellos tenemos raciones, precios y sabemos si el sitio es una estafa o una maravilla. Héroes anónimos. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, un podcast hecho por dos amigos que se odian tan profundamente que un día decidieron crear este podcast para darse trabajo el uno al otro como forma de venganza. ¿Sabes de qué me di cuenta? De que nos conocemos desde hace tanto tiempo que tú podrías decir que has visto mi pelo de 3 colores distintos. Y yo podría decir que he visto tu pelo. ¡Qué hija de puta! Y tú sabes de qué me di cuenta yo. Que eres de mis amigas más viejas. Literalmente. Un buen amigo nunca diría eso. Bueno, pero es que nosotros como amigos hacemos cosas muy raras, te diré. Por ejemplo, conocemos nuestras contraseñas y eso provoca situaciones muy extrañas de vez en cuando, como que nuestro correo del podcast tenga tu contraseña personal y sin embargo tu correo personal tenga mi contraseña. La verdad es que eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero es como cuando quedábamos para correr 1 kilómetro y después para celebrar que habíamos corrido ese kilómetro íbamos al súper y comprábamos 8 donuts por cabeza. Encima no me estoy inventando nada. No, nada. O como cuando en verano íbamos en bici hasta un pueblo que estaba a 30 kilómetros de distancia solo para comprar una tableta de chocolate y nos dábamos la vuelta. O aquella vez que presuntamente entramos en un centro de salud del que presuntamente tenías las llaves para presuntamente robar un taco de justificantes médicos y una sonda de orina para que tú fueras disfrazado en carnaval de portador de sonda urinaria. Presuntamente. Presuntamente, que te parecía un disfraz perfecto. Un disfraz increíblemente en el hipotético caso de que eso haya ocurrido, Ya. que para nada. Si algún policía nos está escuchando, de verdad, eso nunca ocurrió. Y bueno, para cosas raras que hacemos, el hecho de que a pesar de ser amigos, no tenemos prácticamente fotos juntos, jamás, ¿no? Eso es verdad. Salvo que sea una foto de un grupo en el que estamos los dos con mucha más gente, ¿no? O que nunca quedamos para tomar un café, o que podemos estar 2 meses sin hablar por WhatsApp y que de repente surja una conversación sobre lo difícil que te está resultando elegir entre una botella de agua rosa y otra amarilla. Esto también ha ocurrido. En fin, bueno, cositas. Ya, como si existiese alguna otra opción que no fuese elegir la rosa. Eso también es verdad. Y bueno, en fin, esto es absolutamente ridículo, ¿no? Simplemente esta amistad, digamos, y yo creo que podemos empezar. Yo creo que sí. En vez de seguir exponiéndonos. Exponiéndonos demasiado. Bueno, además, empiezas tú. Hola, soy el Yayo del futuro que está editando este capítulo y se acaba de dar cuenta de que a Coral y a mí se nos olvidó deciros una cosa, y es que tenemos un show en Madrid el 27 de febrero. Es como un capítulo compartido con La Crónica Oscura, es un crossover que vamos a hacer. Así que si os apetece venir, os tenéis las entradas en la cajita de la descripción. Y antes de que nos echéis bronca porque sea en Madrid, una vez más, no es idea nuestra. Y además en este caso no es un capítulo exclusivamente del podcast, sino que es como compartido con La Crónica Oscura. Pero bueno, whatever. Os dejo con el capítulo. Vale. Eso significa noticias terribles para mí, pero buenísimas para ti. Esta historia es durísima. Durísima, durísima, durísima. No como el resto que contamos, que sí que es verdad, ¿no? Que son un torbellino de emociones positivas. Bueno, eso es verdad. Pero esta es como de las más... como que no tiene ningún tipo de sentido. Ya. Bueno, pues vamos a la historia. Teresa Knorr nació el 12 de marzo de 1946 en Sacramento, California. Su madre era Swanee Gay y su padre James. Jim Cross, Jim le llamaba. Vale. Quien tenía un hijo y una hija de una relación anterior. Jim, el padre de Teresa, tenía Parkinson, por lo que tuvo que dejar su trabajo, que estaba trabajando en una fábrica de queso. Y su madre murió porque tenía un problema de corazón. La verdad es que Teresa sufrió un montón porque estaba muy unida a su madre. Entonces, cuando su madre murió, ella como que estuvo pasando por una gran depresión. Vale. Bueno, pues el 29 de septiembre de 1962, Teresa, con tan solo 16 años,
se casó con Clifford Clyde Sanders, un hombre 5 años mayor que ella. Bueno, tampoco se llevaba muchísimo. No, pero bueno, tenía solo 16 años. Ah, bueno, claro, sí. Tenía 21 ese señor. Claro. Que no era señor, porque llamarse señor a uno de 21. No, señor, no, pero bueno, ¡Guau! era mayor para ella. Y al- tú deseando tener su colágeno. El caso es que ella lo había conocido solo unos meses antes y todo se precipitó un poco y se decidieron casar. Bueno, y se precipitó un poco, no, mucho. Mucho, porque además ella dejó de estudiar, o sea, dejó el instituto por completo y se quedó embarazada. Bueno, Sí, hubo mucho sí, precipicio ahí. hubo cositas ahí. El caso es que el 16 de julio de 1963 dio a luz a su primer hijo, Howard Clyde Sanders. Vale. Y todo podría parecer pues un embarazo adolescente más y ya está. Sin embargo, la historia no acaba aquí, sino que esta pareja tenía peleas constantes por culpa del carácter de Teresa, porque era muy posesiva y también había rumores de que su marido le ponía los cuernos. Entonces esto hizo que la relación tuviese muchos problemas. Vale, o sea, como que tenían una relación súper tóxica. Exacto. Y era el 6 de julio de 1964, justo... De cero a coral como de tóxica. Cero, ¿vale? El caso es que justo el día después del cumpleaños de Clifford, cuando la pareja discutió, porque resulta que él había pasado su cumpleaños fuera de casa con sus amigos en lugar de en casa con su mujer. Pues tuvieron esta pelea. Clifford le dijo a Teresa que tenía pensado dejarla porque ya no aguantaba todo ese ambiente que había en la casa. Y Teresa se enfadó un poquito y resulta que, bueno, un disparo tontito le cayó. Cayó un par de tiroteos. Claro. Disparó a su marido por la espalda con un rifle cuando estaba a punto de irse de casa. Jesús. Sí, así fue. Un Vaya enfado pronto. tonto, un disparito, cosas de Vaya Estados pronto Unidos tenía también. Teresa. Sí, un poco así. Pues la acusaron, pero fue absuelta de los cargos porque alegó defensa propia. Y además, en ese momento estaba embarazada de su segunda hija, Sheila, quien también será importante para esta historia. Vale. Bueno, Pero murió el señor. no. Ah, vale. Vivió, Claro. sí. Ya estaba yo notando mucha broma para haber muerto a alguien. A ver, creo que vivió, la verdad. Ah, no tenemos confirmación. No. Bueno, pues ya, ¿no? Elegimos el camino que cada uno quiera elegir. Pero entiendo que sobrevivió a esto. Sí. Porque él le disparó, pero al final fue acusada Pero y fue absuelta. fue un disparo tonto. Claro, si lo hubiese matado a lo mejor estaría en la cárcel. Si pero- fuera un disparo inteligente, ya todo sería absolutamente distinto. Claro. Bueno, el caso es que ella como que rehizo su vida otra vez y todo fue bien porque en 1966 se volvió a casar otra vez con otro hombre llamado Robert Knorr. Vale. De ahí el apellido de Teresa Knorr, Vale. que le quedó. Bueno, pues juntos tuvieron 4 hijos. Sin embargo, este matrimonio empezó a ir a pique porque ella empezó a acusar a su marido de engañarla. Y la pareja era conocida por sus problemas. Se pegaban entre ellos, a los niños, bueno, dramas. Otro elemento de la tabla periódica. Sí, De la parte baja. pero era ella, porque justamente tenemos eso en común con todos. Pues a ver, quizás Ya. el elemento en común era ella. Ya. El problema eres tú. Sí, exactamente. Y era diciembre de 1970 cuando Robert, el nuevo marido, un poquito ya cansado de que su mujer lo acusase a la primera de cambio de engañarla, decidió pedirle el divorcio. Esto fue pues en 1971, un año después. Le duró Vale. poquito el matrimonio. Sí, la verdad. Sí. Y cuando Robert intentó ver a sus hijos... Eso que tenéis en común. Bueno, no voy a decir nada. Teresa le dijo que no podía verlos. Si no estaba con ella, tampoco iba a ver a sus hijos. ¿Y qué pasa? Que Teresa no le llegaba con 2 matrimonios. Entiendo que le parecía poco, porque decidió casarse 2 veces más todavía. Ah, bueno. Sí. En 1971 se casó con Ronald Pulliam, pero la relación, pues otra vez, como era de esperar, empezó a deteriorarse cuando ella empezó a dejar a sus hijos con Ronald mientras se quedaba toda la noche bebiendo y de fiesta en fiesta. Así que Ronald se decidió divorciarse de ella en 1972. Y en agosto... Otro año después. Sí. Todo el Sí, rato. no, un año. a ver, mucho no le duraban los matrimonios, eso también es verdad. Y en agosto de 1976, Teresa se casó con Chester Harris. Pero 3 meses después,
ella pidió el divorcio después de que, al parecer, se enterara de que Harris pues disfrutaba haciendo fotos a mujeres desnudas. Ah, bueno. Pues A igual ver. todo culpa de ella tampoco era. Bueno, yo sinceramente aquí no sé a quién creer, porque todos la engañaban, todos la trataban mal. Bueno, habría que ver si no era un poco Habría que celos comprobar. patológicos, ¿no? Ya. A ver, pero sí que es verdad que inventarte lo de las fotos ya es más raro. No sé, de todos tenía celos, con todos tenía problemas por no dejarle salir de casa porque Ya. se celaba de otras mujeres. Ya. No lo sé. Yo aquí ya no me meto. El caso es que Teresa Nor no solo tenía problemas con sus relaciones y no solo se acababan sus matrimonios, sino que también le pegaba a sus hijos. Abusaba de ellos física y psicológicamente. Y esto fue a peor todavía después de su 4º divorcio. Además, se engordó bastante y se encerró totalmente en su casa. No quería salir en ningún momento. Por haber engordado. No, porque él no quería salir. Ah, vale. O sea, eso simplemente fue como un detalle que tú quisiste aportar, ¿no? Porque bueno. Pero es un poco relevante para la vale. historia. Vale, Para vale. este caso en concreto es importante. Es que como que me gusta pensar que no estaría de caso por eso. Ya digo, bueno, no quiero que me vean así. Que fliparía un poco, la verdad. Pero bueno. Ya. Y un detalle muy interesante es que, o sea, muy extraño, es que llegó a desconectar el teléfono de casa y no dejar que sus hijos recibiesen visitas. En plan, si yo no salgo de casa, pues vosotros perdéis el contacto con el exterior. Ah, bueno, también muy normal por su parte, claro que sí. Ya. Bueno, pues Teresa y sus hijos vivían en Orange Vale, California. Si se llama así. Se el te está sitio. poniendo complicado este caso, ¿eh? Ya. Con tanto nombrecito en inglés. Y bueno, el caso es que vivieron allí mucho tiempo, pero después se mudaron a Sacramento. O sea, primero vivían en Orangevale y luego se mudaron a Sacramento. Vale. Bien, pues en todo este periodo, su hijo mayor, Howard, ya se había ido de casa un tiempo antes. Ya. Sí, como que él ya vivía su vida de forma independiente. Sí, por eso Howard como que no es tan interesante para esta historia. Vale, no nos interesa esta persona. No. La Y- desechamos. Exacto. Y los vecinos decían que el apartamento este de Sacramento estaba muy sucio y olía a pis. Y también veían como los niños nunca podían salir de casa, parecía que tenían miedo y se encontraban como muy nerviosos y muy alterados todo el tiempo. Vale. O sea, se notaba que el ambiente de la casa no era nada bueno. Vale, ya. Qué mal rollo. Ya. Bueno, pues ya te podrás imaginar un poco por qué era esto, por lo que dije un poco antes. Lo que pasaba era que Teresa llevaba años maltratando y torturando a sus hijos de diferentes formas. Porque los golpeaba, los alimentaba a la fuerza, los quemaba con cigarrillos y les lanzaba cuchillos. Jesús. Sí. Incluso... En plan, o sea, de lanzamiento. Sí, de lanzamiento de cuchillos. Flipo. Bueno, pues otro tipo de maltrato. Ya. Pero quiero decir, o sea, de los afilados o de los de sierra. Bueno, tanto no sé. Ya. Bueno, no pero le pregunté a cuchillos. Teresa Nor. Ya. Pero heavy. Entiendo que esto no era el detalle más importante de la Ya, puede historia. ser. Bueno, el caso es que hasta llegó a obligar a alguno de sus hijos a que sujetase a alguno de sus hermanos para poderles pegar y que estos no pudiesen resistirse. Buah. Y ya veremos esto porque esta forma de maltrato es como la que utilizaba todo el tiempo. Ay, Dios. Es que encima es terrible porque, claro, haces como que su hermano se sienta culpable porque No, está claro. como participando. Los haces cómplices de tu Justo. maltrato al final, cuando ellos no tienen culpa de nada. No, claro. De hecho, en una ocasión, Teresa llegó a apuntar con una pistola a la cabeza de su hija pequeña, Terry, y la amenazó con matarla. Dios. Bueno, pues Teresa llevaba un estilo de vida muy sedentario y una mala alimentación. Y esto hizo lo que te decía antes, que engordase un montón. De todos sus hijos, la que se llevó la peor parte de todos estos maltratos fue su hija Susan. De ella decía que era una bruja. Y bueno, se pasaba todo el rato con ella porque parecía como que le tenía muchísima rabia. Y como castigo, lo que hacía Teresa era cocinar grandes ollas de pasta con queso y un montón de grasa y obligaba a su hija a comer muchísimo para que engordase como ella. Buah, flipo. Es fuerte. Es muy fuerte. Por eso te decía que el detalle de que engordase Ya. era importante, porque no era que engordase, que, bueno, pues No, a mí simplemente... simplemente como que me hacía gracia pensar que por eso no salía de casa. Claro, No. no. Engordé 5 kilos. No. ¿Cómo me va a ver la vecina del tercero así? Pero estaba tan acomplejada Ya. que forzaba a su hija a engordar como ella. Para no sentirse como sola en su complejo. Exacto. Qué fuerte. Y este ritual consistía en sentarla en el suelo de la cocina,
poner la olla caliente, o sea, recién Sacada así del fuego. Exacto, sobre las piernas sin ropa de Susan para quemarla y además también para comprobar que se acabase de comer la olla entera. Qué fuerte. O sea, que claro, era porque así doble lo comía castigo. lo más rápido posible. ¡Buah! Era doble castigo. Me sí. quedo loco. Sí, es muy fuerte. Es que esto, por eso digo al principio que esto no tiene ningún tipo de sentido, porque claro, hay casos fuertes de que pues lo que llega a pasar es terrible Ya. y otros pues como este que Es que los casos además más complejos siempre son los que yo creo, bajo mi perspectiva, que incluyen maltrato infantil. hombre, sí. Es que... Y más si es de tus padres. Es que, Claro. bueno, en fin. El caso es que un día Susan, en un despiste de su madre, por suerte consiguió escaparse de casa y llegó a denunciar lo que estaba viviendo en la policía. O sea, contó detalle por detalle todo lo que su madre les hacía a ella y a sus hermanos. Y la policía llegó a ir a su casa para ver cómo estaba siendo la situación y poner solución a esto. Bueno, pues cuando la policía fue a casa, Teresa dijo que todo era un invento de Susan, que su hija tenía problemas mentales y que necesitaba de ayuda psiquiátrica, como que se lo estaba inventando todo y que era mentira y que ella era buena madre. Bueno, pues nada, resulta que la policía le hizo caso. Sí. Y además, cuando Susan, por desgracia, tuvo que volver a casa, se encontró con que su madre la llevó hasta el comedor y la humilló frente a sus hermanos. Teresa le llegó a pedir a sus hijos William y Robert que aguantasen a Susan. Por eso te decía antes que al final era como la práctica que más hacía, lo de pedirle a sus hijos que participaran de la humillación. Exacto. Claro. Y pidió que sujetasen a Susan y le dio un golpe a su hija en el estómago con un guante de cuero. Y se turnaba con sus otros hijos que eran forzados a participar en esta paliza. Qué fuerte. Sí. Bueno, pues resulta que Susan había desarrollado un tumor en uno de sus ovarios y varias hemorragias internas por culpa de la paliza de ese día. Imagínate cómo fue el nivel. Ya. Que es terrible. Que hemorragias internas. Que quiere decir que no te salen por una chorrada. ¿Y un tumor en sus ovarios? Falla. Eso es mucho peor. Es heavy, sí. Claro. Bueno, pues para Susan el castigo no había acabado, porque después de esta paliza que le dio por haberla delatado, Teresa le pidió a sus hijos que la ataran a una de las camas y la vigilaran para que no escapara. Y ellos pues tuvieron que aceptar, tampoco les quedó otra. Así que la empezaron a alimentar 2 veces al día. Y Teresa, convencida de que Susan no iba a intentar escapar de nuevo, decidió soltarla al final después de unos días, con la condición de que no saliera de su casa. Y esto hizo que Susan tuviese completo miedo a volver a decir algo y tampoco pudo volver nunca más a clase, porque claro, ya no salía de casa. Ya. Lo peor llegó un día y de la forma más absurda, porque Teresa y Susan tuvieron una discusión. Claro, a ver, al final tú estás aguantando toda esta situación, no puedes salir de casa, no tienes opción a poder volver a contar lo que pasó y sabes que si lo cuentas en realidad no va a servir de nada. O lo que sea, además, también, cuando vuelvas luego a casa. Sí, pues tuvieron una discusión, no sé por qué, pero una tontería. Bueno, pues de pronto Teresa decidió dispararle en el pecho en un arrebato de rabia. Dios. Le disparó en el pecho, pero por suerte Susan sobrevivió. Pero ¿qué pasa? Que su madre, para evitar que se descubriera lo que había hecho, obligó a sus hijos a ayudar a Susan a curarse. No fue en ningún momento al hospital. Vale, o sea, le disparó en el pecho, sobrevivió fuera de un hospital. Sí. Qué fuerte. Sí. Esa niña era una superheroína. Era una superheroína porque en realidad intentó delatarla. No, le tenía miedo y ya, a pesar de eso... No lo normalizó en ningún momento. No lo normalizó y fue valiente. Es que me parece increíble. Bueno, pues nada, le ayudaron a curarse. Teresa limpió la herida y le puso vendas y gasas. Y los hermanos de Susan se turnaban para bañarla y darle de comer hasta que, por suerte, se recuperó por completo y pudo volver a hacer una vida dentro de lo que podemos considerar normal en esa casa. Bueno, pues podríamos pensar que del susto de dispararle a su hija, Teresa frenaría su locura y pues pararía un poco con esta rabia que le tenía a Susan. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque los problemas no quedaron ahí. Ocurrió un nuevo enfrentamiento entre las dos. Pues por otra discusión tonta, Teresa le clavó unas tijeras en la espalda a Susan.
Y esto, mira, sirvió para que Susan dijera, basta ya, es que no pienso aguantar ni un segundo más los maltratos de mi madre, porque en realidad, ¿quién eres tú para tenerla? O sea, exactamente. No tenía sentido seguir viviendo allí. Vale, pues Susan decidió que se iba. Así que llegó a la conclusión de que se iba de casa y se lo dijo a su madre. O sea, la volvió a enfrentar otra vez y le dijo, yo no aguanto Me piro, más. chao. Me voy. Quedas aquí. ¿Qué te crees que pasó? Le pegó otro disparo. No. Por extraño que parezca, Teresa aceptó. Le dijo, vale, te puedes ir. ¿Qué pasa? Que le puso una condición. Le dijo que la bala que seguía teniendo en el cuerpo, porque esa bala nunca llegó a salir, tenía que desaparecer de ahí. Porque claro, ella tenía miedo, Teresa, de que por cualquier cosa descubrieran que tenía una bala en el cuerpo o que le vieran el disparo, le preguntasen y la prueba estaba ahí de que su propia madre le había disparado. Ya. Entonces dijo, vale, te puedes ir de casa, pero tenemos que quitarte esa bala. Porque como te descubran... Sí, como te hagas una placa, ahí sale. Exactamente. Ya. Y tenía la prueba. Claro, también Susan había ido a la policía antes, tenía miedo a que volviese otra vez. Ya. Bueno, pues Susan evidentemente sabía la locura que era hacer algo así en su casa, porque era como operarla en casa. Sí, no, realmente sí. Claro, pero también ella sabía que no le quedaba más remedio que aceptar, porque si le decía que no, imagínate. Ya. O sea, la podía atar a la cama y no volverla a dejar ni moverse, o vete tú a saber qué. Ella quería salir de allí como fuese. Bueno, pues su madre, o más bien la doctora Nick Riviera, le dio una gran cantidad de alcohol y pastillas para drogarla mucho y que no sintiese el dolor. Y los hermanos de Susan, otra vez, fueron obligados a ayudar en esta rudimentaria operación. Y Teresa empezó pues a dar las órdenes a sus hijos, sobre todo a Robert, que Robert en ese momento tenía 15 años, para que nos ubiquemos, que vale, sí. no eran pequeños, pero tampoco eran mayores de edad como para poder... Bueno, pues le dijo que cogiese un cuchillo, que cortase la espalda de Susan y le quitase la bala. Que encima, que lo hagan tus hijos, ¿sabes? No, claro, por supuesto. Con todo el riesgo además que ello implica, ¿sabes? Que no es, yo qué sé, pues algo aquí en el dedo. Ya. Pues increíblemente, Susan sobrevivió a esto. Es heavy, ¿eh? Es que era una Susan es la superheroína. nueva Alison Bota. Sí. De este podcast. Y al día siguiente se despertó, pero estaba fatal. Empezó a gritar, tenía un dolor insoportable. Su madre le dio antibióticos, antiinflamatorios, pero claro, la infección y los daños eran demasiado grandes. Hombre. Sobrevivió, sí, pero ¿hasta qué punto? Ya. Bueno, pues la piel y los ojos se le pusieron amarillos, perdió el control de los propios intestinos. Claro. Y estaba que no podía más. Y claro, no paraba de gritar, de pedir ayuda. Y Teresa no soportaba más los gritos de dolor de Susan. Así que cogió a Susan, después de atarla con cinta americana, la ató de pies y manos y después subió a su coche todas sus cosas que estaban en una bolsa de basura. Y la familia se fue con Susan, conduciendo varios kilómetros hasta irse de la ciudad y llegar a un puente cercano. Y allí Teresa cogió y mojó todas las cosas en gasolina y a Susan. Y colocó sobre su hija las bolsas de basura y luego, sin ningún tipo de remordimiento, le prendió fuego creyendo que estaba muerta. Y estaba viva. Sí, porque la autopsia determinó que Susan estaba aún con vida cuando fue quemada. Qué fuerte. Ya. Aunque sí que es verdad que debido al mal estado del cadáver, cuando el cuerpo de Susan fue encontrado, tampoco pudo ser identificada y fue clasificada como sin identificar. Sí, pues mató a su hija. Jane Doe. Ya. Qué fuerte. Sí. Bueno, pues después de la muerte de su hija, Teresa comenzó a dirigir la mayor parte de su ira y sus abusos hacia su otra hija, hacia Sheila, obligando a la chica a prostituirse. Esto fue más o menos sobre mayo de 1985. Y la prostituía pues para pagar las cosas de casa y mantener a la familia. Lo que le faltaba ya también, ¿eh? O sea, quiero decir, después de todo lo que había hecho, encima prostituyes a tu hija. En plan, es como que me parece el ser más malvado que existe en este planeta. Por eso te digo, es que esta historia es terrible, es que es innecesario todo esto. O sea, después de lo que ha pasado, no dices, aunque sea por miedo, porque tipo de sentimientos no tienes ninguno. No, ninguno.
Pero bueno, el caso es que Teresa, como no trabajaba y recibía ayudas por no estar trabajando, que le pagaban pues estas ayudas el estado de California, no tenía nada de dinero prácticamente y fue como una forma de buscarse un poco la vida. Y al principio estaba contentísima con ese trato con su otra hija, debido pues eso, a que ganaba bastante dinero y esto le ayudaba a salir de casa siempre que quisiera, a Sheila. Como que a su hija sí la dejaba salir por interés, Ya, claro, no, lógicamente. Sin embargo, Teresa volvió a ponerse un poquito crazy. Y esta vez empezó de repente a acusar a su hija de estar embarazada y de haber supuestamente contraído una enfermedad venérea. Sheila decía que esto era mentira. No, claro. Pero bueno, Teresa era así. Sí, No, sí, no te queda- podía esperar mucho de ella. Es que daba igual, porque las cosas, o sea, quiero decir, no se pueden analizar desde un plano como racional. Exacto, exacto. Entonces no vamos a buscar si esto tenía sentido. ¿no? Claro. El caso es que Teresa, enfadadísima porque negase esto, decidió darle una paliza, porque así pues, gestionaba ella las cosas. La ató de pies y manos y después la encerró en un armario muy pequeño en el que hacía muchísimo calor. Y obligaba después a sus hijos a vigilar la puerta y no abrirla pues, bajo ningún concepto. Y también tenían prohibido darle a Sheila de comer o de beber hasta que confesase si esto era verdad o mentira. Obviamente, ella decía que no era cierto. Hasta que llegó un punto en el que Sheila dijo, mira, da igual, voy a decirle que esto es cierto y a ver Claro. si esta es la forma de salir. Entonces Sheila le dijo a Teresa lo que quería oír, pero aún así la mantuvo encerrada acusándola de mentir. Ahora le dijo, mira, ahora me estabas mintiendo. Lo has reconocido, perfecto, te encerramos. Claro, Ya. como es verdad, yo tenía razón, pues sigues encerrada otra vez. Vale, pues Sheila murió 3 días después. Encerrada. Sí, el 21 de junio de 1985, por deshidratación e inanición. Dios, que encima que... O sea, qué forma más horrible de morir. Claro, es que mataste a tus 2 hijas. Ya. No tiene ningún tipo de sentido. Y el cuerpo de Sheila estuvo en ese armario durante 3 días más, hasta que Teresa se dio cuenta de que estaba muerta. Porque le daba igual, ya ni siquiera pasaba por Ay, allí. Dios, Sheila, que me olvide de ella. Qué fuerte. Un poco así. Y una vez más, Teresa pidió a sus hijos, William y Robert, que se deshicieran del cuerpo de Sheila, que ya estaba empezando a descomponerse y, claro, causaba un olor terrible en toda la casa. Entonces les molestaba. Y los hijos colocaron el cuerpo de Sheila en una caja de cartón de la que se deshicieron cerca del aeropuerto de California allí. Pues el cuerpo de Sheila fue encontrado varios días después, pero pasó un poco lo mismo que con su otra hija. Estaba tan descompuesto que nunca fue identificado. De hecho, el cuerpo quedó registrado como Jane Doe, Jane Doe, Jane Doe, Jane Doe, Jane Doe, Jane Doe. Jane Doe, Jane Doe. Jane Doe, otra vez. Exacto, sí. Aunque el cuerpo de Sheila fue sacado del armario, Como yo. como tú, el olor a descomposición aún estaba en la casa. Y a Teresa le preocupaba muchísimo que el olor y las pruebas del armario pudieran implicarle la muerte de Sheila. Como que al final todo el rato era lo mismo un poco. Ya. El miedo a que alguien la descubriese, porque además como ya había estado la policía en su casa, era como que sentía pues que estaban como encima suyo, que Ya. no, porque les daba igual a la policía y ni siquiera identificaban los cuerpos, Ya. así que Y ella en plan, Dios, qué peligro la policía, que seguro que me están investigando. Y en plan, mientras tanto en comisaría, el policía así comiéndose una reflexión que es. sí, es que no tenía ningún tipo de sentido. Y lo peor, tienes miedo pero sigues matando. Ya. No tiene sentido. Bueno, por eso, como todo estaba así un poco peligroso para ella, decidió tomar una decisión. Y el 29 de septiembre de 1986, Teresa tiró las pertenencias y pidió a Terry que quemara el piso para destruir cualquier prueba física. Bueno, pues una solución como otra cualquiera. Ya. Bueno, pues durante la noche, Terry vació como 3 botes de líquido en el suelo. Entiendo que era pues Sí, tipo gasolina. tipo gasolina, sí. Y le prendió el fuego a todo. Que ya digo, o sea, una decisión un poquito loca, el quemar tu casa entera. Igual un poquito, ¿no? Pero Teresa ya estaba como... Sí que es verdad que del 1 al 10, ¿no? En la escala de cosas crazy que hizo Teresa, no me parece la peor. No, eso es verdad. La peor igual me parece
prenderle fuego al cuerpo con vida de tu hija. Ya. Igual eso lo pongo en el top 1, ¿no? Sí, igual sí. Pues después de esto, cada uno de los hijos de Teresa decidió huir lejos de la casa. Todos menos Robert Jr., que se mantuvo junto a su madre. Y los dos se mudaron juntos a Las Vegas e intentaron como mantenerse... Low-key. Exacto, como un poco bajo perfil. Sin embargo, en noviembre de 1991, Robert fue detenido por intentar robar un bar, matando a su propietario y siendo después condenado a 16 años de cárcel. Y este arresto obligó a Teresa a irse de Las Vegas a Salt Lake City, a Utah. Vale. Que siento que Salt Lake City lo decimos mucho. Es que yo también lo siento, si te iba a decir, yo creo que de esta ciudad, de la ciudad del lago de Sal, ya se ha hablado. Varias veces, además. Sí, yo también lo siento así. No me acuerdo en qué casos, pero en unos cuantos. Y no hace demasiado. ¿Cómo será de grande Salt Lake City? Yo siento que es gigantesca, pero igual es un pueblo de 4 casas. Y lo de City es como para despistar. ¿Sabes? Ya. Ahora en mis clases de inglés nombro mucho a este sitio. Bueno, veremos. Porque como me parece como un nombre muy... Solo British. digo que voy a presenciar en breves instantes una clase de 1:30 de inglés de coral. Ya. Miedo. Sí. Bueno, el caso, miedo, es que estoy ahí intentando, por eso quiero mejorar mi pronunciación. Lo grabaré si detecto cosas interesantes, es decir, humillantes. Solo llevo 2 clases. Bueno, pues después de escapar de su madre, Terry intentó denunciar los asesinatos de sus hermanas a la policía de Utah. Porque claro, ahora se supone que por fin eran libres. Menos Ya. Robert, que el muy loquito se quedó con ella. ¿Y qué pasó? Que los policías desestimaron sus historias y dijeron que eran ficción. Ah, bueno. De hecho, fue a un psicólogo y también le dijo lo mismo, que se lo estoy inventando Y todo. el psicólogo lo convenció. Y Sí, él, sí. Buah, pues igual me lo estoy inventando. Sí, sí. A mí me haría dudar. A mí me haría dudar si todo el mundo me 100%. dice que es mentira, pero la policía, mira, yo creo que fue una película que te viste y que estás confundiéndolo con la realidad. Me lo creería 100% y diría, guau, fijo, lo soñé. A mí me cuela. A mí sí, pero no debería. No, pero a mí me manipulas, ¿eh? Ya. El caso es que en realidad no estaba muy bien con su conciencia, así que el 28 de octubre de 1993, Terry decidió llamar al programa de televisión America Most Wanted. Ah, mítico. Sí, mitiquísimo. Y le dijeron que se pusiera en contacto con los detectives del condado de Placer, California, Por ejemplo. por ejemplo. Bueno, aquí también trabajaré los nombres un poquito en mi clase de Sí. inglés, donde se había encontrado el cadáver de Susan. Y los detectives del condado de Placer se tomaron en serio todo lo que les contaba y llevaron a cabo una investigación. Y gracias a esta investigación se pudo relacionar a los 2 cuerpos de las chicas que habían sido encontrados en esta zona en 1984 y en 1985, Las Con- 2 Jane Doe. claro, con las historias de Terry sobre la muerte de sus hermanas. Ya. Y gracias a las pruebas que estaban basadas en este testimonio de Terry, la policía por fin comenzó la búsqueda de Teresa Knorr, Vale. que recordemos que estaba fugada de repente. Y por fin, el 10 de noviembre de 1993, la propia Teresa fue detenida en su casa de Salt Lake City y en el momento de su detención utilizaba su nombre de soltera, bueno, el apellido, y trabajaba como cuidadora de la madre de su casero. Vale, bueno, pues ella- Cuidadora, ojito. Ojito Ojo. con la cuidadora. Y el 15 de noviembre de 1993, Año impresionante, año increíble. sí, o sea, 5 días después, Teresa fue acusada de 2 cargos de asesinato. Los de sus 2 hijas, claro. Y 2 cargos de conspiración para cometer un asesinato y 2 cargos de circunstancias especiales. Asesinato múltiple y asesinato por tortura. Es que sí. Sí. Y Teresa en un principio se declaró inocente, pero luego consiguieron llegar a un acuerdo con ella, con la fiscalía, después de enterarse de que su hijo Robert había aceptado testificar contra ella, a cambio de una reducción de la condena. Y se declaró culpable con la condición de que se le evitara la pena de muerte, que era lo único que pedía, Ya. que no quería morir. Y por fin, el 17 de octubre de 1995, Teresa fue condenada a 2 cadenas perpetuas consecutivas y tiene posibilidades de salir bajo libertad condicional en el año 2027. Y de sobrevivir,
en este momento tendría 80 años. Que no sé ahora mismo si Si sigue... está viva. Sí. Ah, no sabemos. No, No tenemos esta información. no. ¿Nos la podemos inventar? Entiendo que sí, Yo entiendo que sí. pero si nos la podemos inventar yo digo no. Tú dices no. Yo digo sí, que se pudra en la cárcel. Bueno, también es verdad. Sí. Y esto es muy interesante porque tengo info que es como muy de gente como nosotros, obsesionada. Ah, pues que decías la información. ¿Y yo de qué? No, gente como nosotros que estamos obsesionados con los crímenes, pues no sé, como que me parece interesante. Porque además Sí. hay un programa que habla de Yo esto. estoy súper obsesionado con los crímenes. Por eso conozco tantos. Bueno, déjame contarlo. La gente me entiende. Sí. La gente está de mi parte. El caso es que, según la escala que desarrolló el doctor Michael Stone, que este señor fue psiquiatra forense estadounidense y muy conocido por estudiar la psicopatía y la violencia extrema. Y él creó la llamada escala del mal, que es una clasificación que va del 1 al 22 y que intenta medir el grado de maldad en asesinos y criminales violentos, Vale. desde homicidios impulsivos hasta psicópatas extremos sin empatía. Que me parece como importante hablar de esta persona porque es como muy guay esto. Ya. En plan, que los clasifiques de malos o buenos. Y basado en todas sus investigaciones, pues llegó a la conclusión de que Teresa está en la categoría 22 de esta escala. 22 de 22. Fuerte, ¿eh? Wow. Y esta describe, pues eso, a asesinos psicópatas y torturadores, que la tortura es como el principal fin. Porque a veces nos preguntamos cómo hay gente... O sea, ¿cómo no? ¿Por Porque qué? eso sobre todo nos lo preguntamos, ¿cómo llega a asistir a esta gente? Sí. Pero sobre todo, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu fin? ¿Qué consigues? Pues la tortura es su principal motivo. Vale. Y ya está. Y no hay más. Y es lo único que te llama. Bueno, lo único, tu Sí. motivación, que es increíble. Qué fuerte. Y nada. Por eso te decía que este caso ya no me parece heavy por lo que pase, porque al final, pues a lo mejor un caso de un caníbal te impacta mucho más, sino porque es una madre torturando a sus hijas De una sin forma ningún muy tipo, brutal. claro. Y sí, sin ningún tipo de motivo. Que nunca lo hay, pero Nunca lo hay, pero me parece interesante. que hay veces que, yo qué sé, se pelean, una cosa lleva a la otra, Claro. no sé qué. Vale, no, pero ya me entendéis. Pero en este caso sí que no había ningún tipo de motivación. Sí, Qué sí, heavy. sí. Y que me parece curioso eso, que en realidad se puede entender dentro de que no, que al final lo que buscas es eso, el sadismo y la tortura y el hacer daño por hacer. Ya. Sí, qué heavy. Que en una mente normal no llegas a concebir esto. Bueno, pues ahora me toca a mí. Vale. Vamos allá con mi caso, que por fin, vuelvo a contar un caso de Argentina. Y esto es curiosísimo, porque el caso que voy a contar hoy lleva en mi recámara un año. Pero es que cuando digo que lleva en mi recámara un año, me refiero a que este guión que voy a contar ahora mismo estaba como a medio hacer de hace un año. Madre mía. Y yo un día dije, ¿de qué voy a tener yo ese trabajo de investigación hecho y tirado a la basura pudiendo terminarlo? Esto también es verdad, porque tú lo de trabajar, no. No, yo No. reciclé. Entonces dije, es que tampoco entendí por qué dejé como este caso en su momento cuando lo empecé a hacer. Ya. Porque es un caso muy interesante, pero yo creo que se me hizo como bola. Estaba de no. Yo ese día estaba de no. Entonces, bueno, encima es un caso recomendado. Es que a veces como que te olvidas de las cosas, como Sí. de los regalitos de tu ex que tienes guardados en vez de quemarlos. Pues, por ejemplo. No me pasa. Claro, pues porque yo no estoy con un rencor, ¿no? Que quemaría toda la ciudad como te pasa a ti. Ya digo, es un caso recomendado el de hoy por Lucho Coria 92 en Spotify. Vale. Si está escuchándonos, bueno, pues que lleva un año seguramente esperando a que este acontecimiento ocurra. Me gusta que nos escuchen chicos. Sí, bueno, no sé. Es que a mí me gusta como que haya mezcla, me parece divertido. Sí, no, mezcla. Sí. Bueno, mi protagonista de hoy se llama Ángeles Rawson. Ah, por cierto, siento cortarte, pero tenía que meter la publi aquí. Es que a veces se me olvida. Que nos pero sigan en sitios. que nos sigan en Spotify y que En todas comenten. partes, no solo en Spotify. En Vale. YouTube también, en Podimo también, en iVoox también incluso, en Prime Video. No, en Prime Video no, Amazon Music. Eso. Siempre decimos mal. Amazon Music. Sí, por pedir que Porque no ahora sea. estamos en Amazon Music, que antes no estábamos. Que antes no.
pero nos hemos abierto. Ahora ya somos así. Estamos explorando nuevos mundos. Nuevos mundos. Y que es gratis, y todo lo gratis que te cuesta. No, bienvenido sea. Bueno, dicho lo cual, mi protagonista de hoy se llama Ángeles Rawson y os voy, os vais a quedar un poquito petrificación, ¿no? Un poquito patidifusos con este caso, porque de verdad, un poquito de hormigón armado os vais a quedar cuando sepáis todas las cosas que ocurren en este caso. Madre mía. Ya veréis. Vale. Ángeles es una chiquita que nació en el año 1996. Efectivamente, nos está insultando un poquito con este año de nacimiento, en Buenos Aires. Y bueno, la verdad que poco contexto os puedo dar en esta historia sobre la infancia de Ángeles y esas cositas que me gusta comentar a mí, pues porque no existe este contexto, ¿no? Me lo puedo inventar, ya lo sabéis, no tengo ningún tipo de problema en hacerlo, pero no lo voy a hacer. Pero no, exactamente. No lo voy a hacer. Lo único que os puedo decir es que Ángeles era una chica muy preocupada como por los problemas que ella veía en el mundo, como el machismo, el racismo, y que además tenía una profunda conciencia social y de clase, que la llevaba como a ir constantemente pues, a manifestaciones feministas, tipo, pues yo qué sé, por los derechos de las mujeres, por ejemplo en el 8M, o muchas veces iba a protestas por la enorme cantidad de feminicidios que había en Argentina. Quiero decir, como que estaba muy preocupada por este tipo de problemáticas siempre y estaba como muy concienciada, estaba muy politizada. Vale. Era una persona muy politizada y tenía sus ideas muy claras y las defendía allá donde podía. Y esto siendo muy joven, porque ya visteis en qué año nació. Y estos hechos ocurrieron pues a principios de los 2010. Vale. Que quiero decir que era ella adolescente y ya estaba súper politizada. Perfecto, sí. Y esto que estoy contando parece irrelevante, pero es muy importante para la historia. Ya entenderéis el porqué más adelante. Vale. Vale, pues ahora viajemos al año 2013, que ya os adelanto que es el año en el que ocurre todo el drama en este caso. Ángeles tenía 16 años, por eso os decía que era súper joven. Que es un caso reciente. Más o menos. Más o menos, a ver. Bueno, es que estamos en 2026. Ya, es que a veces se me olvida. Claro, es que hace una hora Coral dijo, no sé qué cosa ocurrió hace 2 años, en 2013, y claro, se refería a 2023. ¿No? Entonces, claro, yo por eso lo estoy diciendo. Porque nos conocemos. Bueno, el caso es que Ángeles tenía 16 años en ese momento, así que era una pequeña miniatura, pequeñísima miniatura, Sí, pequeña. recién nacida, cuyo colágeno solo podemos envidiar desde aquí porque ella no necesitaba retinol en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo eso sí que es verdad que, oye, pues lo envidio. Bueno, incluso. la vida es así. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Y Llorar bueno, también. se puede llorar. Se puede llorar un poco. A Un mí poquito. llorar a veces me gusta. Incluso mucho. Sí, incluso mucho. A veces antes de enfrentar los problemas lloras un Ya. poco, como que ya lo llevas mejor después. Sí puede ser. Yo te lo compro. Y bueno, pues hacía lo típico de una chica de 16 años, como tomar decisiones equivocadas sobre su futuro en las que se va a arrepentir el resto de su vida, o la enfermería, e ir diariamente a la tortura no remunerada, que ya sabéis que es el instituto, la que es remunerada es el trabajo. Ya. Son los 2 tipos de tortura, no hay más. Sí, no hay más. Bueno, pues pocos periodos más oscuros, por cierto, que en la vida de una persona se me ocurren. Quiero decir, el momento ir al instituto. En fin, y no es porque lo hayamos pasado mal en el instituto, que parece eso. No, si lo pasamos genial. Pero ¿sabes cómo me lo pasé muchísimo mejor? No teniendo que ir. Claro. Viendo Netflix en el sofá de mi casa. Sí. Me lo paso infinitamente mejor. En fin, Ángeles iba más concretamente al Instituto Virgen del Valle del Barrio de Buenos Aires, conocido como Colegiales. Vale. Así que se podría decir que es una colegiala que vive en Colegiales. Wow. Va. Sí, Este podcast cada día es más decadente. sí. Vale, pues Ángeles vivía en un piso que estaba como en un edificio así bastante grande, que estaba en la calle Ravignani. No sé si se pronuncia así, yo lo voy a decir así, porque se escribe Ravignani. Ravignani. Yo Vale. asumo que se pronuncia Ravignani como por la herencia italiana de Argentina. Sí, y si Pero- no, que nos corrijan, porque la gente es maravillosa corrigiéndonos Sí. y nunca nos dice nada feo. Solo dicen, bueno, chicos, quizás se dice así. Bueno, Como igual así no se dice tampoco. Pobrecitos. Sí, yo creo que como que dicen, ay, pobres. Sí. Bueno, el No caso... vamos a ser muy duros. No.
El caso es que este edificio, ya digo, estaba en la calle Ramignani, en el portal 2360 concretamente. Que doy esta info porque de verdad que es relevante para la historia, no porque flipe con el hecho de que haya 2360 portales distintos en una misma calle, que también. Ya. Porque guau, ¿Estamos Son seguros muchos. que era por eso? Sí. Vale. Bueno, no, seguro no. Ya. Pero sí. Aquí no Me aseguramos siento que nada. era como una calle muy larga, tipo Fuencarral. Ah. Yo qué sé. El edificio además tenía portero, tipo Emilio de Acné quien viva, ¿no? Y bueno, este portero se llamaba Jorge Néstor y la verdad que era como muy querido por todos los vecinos porque además llevaba trabajando allí desde el año 2000 aproximadamente. O sea, estaba ya fosilizado en esa portería. Un gran trabajo. Siento que me gustaría ser Sí. portera. Además era portería de las de las que tienen una vivienda allí abajo en el portal Ah. y tiene allí su familia, sus movidas. Es divertido porque tú te pones a jugar a jueguitos en el ordenador y ves a la gente pasar y saludas A ver, y charlas. sí que es verdad que igual no es eso lo que hace un portero, ¿no? Pero igual un portero que haga mal su trabajo, sí. O sea, yo siendo portera. Efectivamente, ¿no? Vale. Ahí quería llegar yo. Vale, pues a todo esto Ángeles vivía en el piso con su madre en ese edificio, ¿no? Que bueno, creo que los padres de Ángeles se habían como separado o algo así, no sé exactamente. La verdad que esta info no la sé, pero que sea como sea, por supuesto que aquí no entran feas y Ángeles vivía con su madre, no con su padre. Vale. Pero a mayores en ese piso también vivían la pareja de la madre de Ángeles, la que tenía en ese momento, y los hermanos de Ángeles. Vale. Que ya había rehecho su vida. Sí. Ya Bien. tenía una familia montada nueva. No había dramas. Vale. Exacto. Bueno, pues ahora pasemos directamente al 10 de junio del año 2013, que es el día clave en esta historia. Vale. No entiendo qué va a pasar. Ese día Ángeles se levantó para ir al instituto como siempre, solo que cuadraba que ese día tenía primero una clase de gimnasia en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, valga la redundancia. Y esta clase de gimnasia era antes de ir al instituto, así que se tuvo que levantar hace poquito de las 7 de la mañana o así, porque a las 7:30 ya tenía que salir de casa. Madre mía. Y aquí tengo que decir que si sus padres no la querían, yo creo que tenían una forma pues un poco más sutil, ¿no? De decírselo sin necesidad de apuntarla a una clase que empieza antes de ir al instituto. O sea, en los libros de historia está Hitler y después ya van ellos, ¿no? Los padres de Ángeles. Duro, la verdad. Hombre, qué necesidad. Muy buena. Por Dios. Encima te pones a hacer deporte así de buena mañana. Claro. O sea, encima no era una clase de matemáticas. No. De gimnasia. Y encima en un club que se llama Gimnasia, que también me parece como Ya. muy cutre por parte del club. Sí. En fin. Y hasta aquí, en principio, todo normal, ¿no? Más o menos. Pero bueno, en fin, a las 9 Ángeles tenía la clase esa, ¿no? La del club Gimnasia, pero estaba como mazo de lejos, por eso salió tan pronto de casa. Y después volvió de vuelta al edificio en donde vivía para ducharse y esas cositas. De hecho, hay imágenes de la cámara de seguridad del propio edificio en donde se ve que Ángeles llega a las 9:50 por la puerta, ¿no? En plan, como que entra por la puerta del edificio. Vale, ya digo, hasta aquí todo normalidad. Sí. Bueno, pues después de eso, se sabe que a las 10:06 de la mañana, o sea, solo un cuarto de hora después de llegar al edificio, Ángeles mandó un WhatsApp a sus amigas. Y justo después de eso, no se vuelve a saber nada más de Ángeles, nunca más. No me traerás un caso sin resolver. Está resuelto. Ah, vale. Está resuelto. Yo no soy tú. Vale. Yo no hago esas cosas. O sea, literalmente las imágenes que se grabaron por la cámara de seguridad del edificio son las últimas imágenes que se tienen de Ángeles. Después de eso, en plan las de las 9:50 quiero decir. Vale. Después de eso, Ángeles dejó de responder a los mensajes, después de mandar ese WhatsApp que mandó a las 10:06 y ya no contestaba el teléfono ni nada así. Y no os penséis que ese WhatsApp que mandó a las 10:06 a sus amigas era algo relevante, ¿no? Tipo, hay alguien en mi casa intentando matarme, ni nada así. No. O sea, ese WhatsApp era de algo absolutamente aleatorio. Sí, uno más. Claro, tipo, buah, chicas, me acabo de cruzar con el amor de mi vida en el autobús. Creo que voy a ir pidiendo cita para la boda. Yo qué sé. Ya. ¿Sabes? Sí. Claro, es que ese WhatsApp sí que lo mandarías tú. Ya. Sí, justo Sí. estaba pensando eso. 100%. Pero lo realmente extraño de este caso es que Ángeles no llegó a casa en ningún momento. O sea, al piso. Solo cruzó por la puerta de entrada del edificio, pero nada más. Y algo le pasó ahí por el medio. Justo, exactamente. Pese a que
Os dije que había imágenes muy claras de ella entrando en el edificio, no sé qué, ¿no? Así que sea lo que sea que haya pasado, efectivamente tuvo que ser dentro del edificio. O sea, una vez entró por lo menos, Vale. porque no hay imágenes de ella saliendo del edificio, solo entrando. Entonces, algo le pasó en el medio. Vale, pues empieza a pasar el tiempo y Ángeles no llegaba a casa, así que su familia se empezó a preocupar, lógicamente, porque contaban con ella sobre las 10 más o menos de la mañana y eran, pues, imagínate, las 11 de la mañana y Ángeles aún no había llegado. Era raro, Sí. porque además no había avisado de, oye, voy a llegar tarde, no sé qué. Así que la familia de Ángeles empezó a llamar a todos los amigos de Ángeles por si alguno sabía algo. Pero la verdad que nadie les pudo aportar nada de info en este aspecto. Y como seguían sin saber nada de ella, la familia avisa a la policía para que empiecen con sus investigaciones y busquen a Ángeles, ¿no? Por todas partes. Vale, pues solo 24 horas después de que esto sucediera, de repente, como en un plano paralelo, ¿no? Pasó una cosa súper turbia. Avisan de una planta de tratamiento de residuos que se llama CEAMSE. En plan, era como un acrónimo. Vale. O sea, significa algo. ¿Lo que? No lo sé, no me acuerdo. Porque resulta que uno de los empleados de la planta de residuos estaba trabajando en la cinta de traslado de residuos, en plan como una cinta que iba transportando, bueno, pues basura, cuando se fijó en una de las bolsas de basura que iban encima de la cinta, porque como que le llamó la atención de alguna forma. Esto, imaginaros que es, bueno, pues como la típica cinta, ¿no? En la que se separan los residuos para reciclarlos o para llevarlos a un futuro vertedero y esas cosas. Vale, sí. Y en una de las bolsas asomaba lo que parecían restos humanos, como un brazo y una pierna, imagínate. Dios. No lo sé exactamente qué fue, pero algo de ese estilo le llamó la atención. Ya. Y claro, al principio el trabajador pensó que era un maniquí. O sea, es como que no se imaginó que era un cuerpo humano o cualquier cosa, yo qué sé, ¿no? Algo de ese rollo, como de una tienda de ropa. Pero cuando se fijó bien, vio que no era ningún maniquí, que eran restos de un cadáver humano. Y ese cuerpo estaba completamente destrozado, porque antes de llegar hasta esa cinta de transporte, como que había pasado por una serie de procesos mecánicos de tratamiento de basuras, que habían aplastado la bolsa, cortado no sé qué cosa, ¿sabes? Estaba, bueno, ya digo, como tratada así la bolsa de basura. Entonces el cadáver estaba completamente machacado y casi triturado. Dios mío. Pero aún así se podía reconocer que era un cuerpo humano, porque aún no llegó a ser como tratado de una forma muy brusca dentro de que algo, claro que sí, ¿no? Así que el trabajador de la planta de residuos empezó a gritar muchísimo cuando se dio cuenta de lo que era y se fue corriendo a la oficina de la planta para llamar a la policía y en cuanto colgó, se desmayó. Madre mía. Es que claro, ¿cómo no te vas a desmayar? Sí, siento que me pasaría perfectamente. Ya bastante que le dio tiempo a llamar por teléfono a la policía. Que yo flipo, sí, estoy allí separando los tetrabric de la leche y de repente me encuentro un cadáver. Ya, pero tienes que mantener la calma porque... Sí, pero muy fuerte. A ver, tampoco... Bueno, Es que tampoco te preparan para eso, entiendo sí, yo. sí, y que tampoco hubiese cambiado mucho, no es como si tardas más o menos. Claro, no, viva ya no estaba. Claro, por eso. También es así. Que tampoco importa tanto la rapidez con la que lo hagas en Claro. ese momento. Y nada, la policía llegó a la planta y se fijaron en que había detalles similares dentro de ese cadáver, quiero decir, a los que la madre de Ángeles había contado sobre su hija. Dios mío, qué horror. Quiero decir, como que había restos de una tela que se parecía mucho a la tela de un uniforme escolar, Ya, ya. que era el mismo color que el uniforme escolar de Ángeles y bueno, más Sí. similitudes de ese estilo. Que no lo puedes asegurar, pero dices, vale, me acaban de denunciar blanco y en botella. Exactamente. Además es que había sido hacía 24 horas. Ya. Así que la policía decide llamar a la madre de Ángeles para que confirme si es su hija. Y efectivamente, cuando la madre de Ángeles llegó a la morgue, a pesar de todos los golpes que tenía Ángeles y que estaba prácticamente triturada, su madre la reconoció. Porque al final se notaba, oye, pues que llevaba el uniforme escolar Ya, verde, ya. unas zapatillas tipo Converse que tenía Ángeles, una chaqueta blanca, su cara estaba más o menos reconocible, Dios. te quiero decir. Qué horror, es que ¿quién te prepara para la muerte de tu propia hija? Es que creo que no puede haber nada peor en el mundo. Y para tener que reconocer su cadáver. ya. Y en ese estado, que en cualquier estado tiene que ser terrible, pero es que encima así, ¿sabes? Toda deshecha, tiene que ser horrible. Dios, qué duro. Y encima, al investigar un poco el cadáver, descubrieron el DNI de Ángeles, con lo cual ya no había ningún tipo de duda. O sea, como que lo tenía guardado por, imagínate, el pantalón o lo que sea, ¿no? Y no Ya. solo eso, sino que le hicieron una autopsia y un test de ADN que confirmó que efectivamente era Ángeles.
Pero eso no fue lo único que confirmó la autopsia que le hicieron los forenses Ángeles, quiero decir. Porque resulta que descubrieron que había muerto precisamente por los procesos mecánicos de la planta de basura. Es decir, que quien fuera que la tirara en la planta de residuos la tiró aún estando viva. Muy similar a lo que le pasó a la chica de tu caso, que eso es heavy, ¿eh? Sí. Vale, pues mientras todo esto sucedía, la policía hizo un llamamiento a todas las personas que rodeaban la vida habitual de Ángeles para que se presentaran en comisaría a dar declaración sobre la última vez que habían visto con vida a Ángeles y tal, ¿no? Por esa comisaría pasaron los hermanos de Ángeles, el novio de la madre de Ángeles, su propia madre, yo qué sé, los vecinos, el portero del edificio, profesores del colegio, todo el mundo, todo lo que se había cruzado por la vida de Ángeles en las últimas semanas. Vale. Y en esas entrevistas pasó una cosa muy rara. Y es que el novio de la madre de Ángeles, que se llama Sergio Opatowski, vaya apellido, llamó mucho la atención de la policía porque no mostraba ningún sentimiento de tristeza por la desaparición de Ángeles. Ay, Dios mío. O sea, era como si le diera absolutamente igual, ¿sabes? Ya. Que ella hubiese muerto. Todo el mundo a su alrededor estaba llorando o al borde como del ataque de ansiedad. Y Sergio estaba súper zen, súper tranquilo, aparentemente. Es que siento que hay personas que fingen muy bien este tipo de sentimientos de, vale, sé cómo actuar, sé cómo Justo. manipular a la gente, y hay otra gente que no sabe ni eso, ni cómo fingir ciertos sentimientos, porque como no los tienes, Efectivamente. ya no sabes ni cómo hacerlo. No, ni sabes en qué momento expresarlos. Porque Exacto. dices, uy, igual quedó exagerado. Sí. Claro, pues Sergio como que estaba en plan zen, absolutamente. Y claro, la policía flipó, ¿no? Así que la policía puso un foco en él, en Sergio. Y no es que hiciera o dijera nada raro. Era más como una especie de sensación por parte de la policía. Sí, un sexto sentido que te da a veces. Efectivamente, y no fueron los únicos, porque la noticia de la muerte de Ángeles había recorrido ya todo el país, toda Argentina, y los medios de comunicación hablaban todo el rato de este tema. Y ellos estaban bastante dentro de la teoría de que Sergio era el culpable, porque decían que tenía cara de asesino, porque claro, sí que es verdad que le sacaban fotos y tal, o se veían los vídeos y se veía siempre de fondo, sin gesticular prácticamente. Entonces, claro, era como raro. Sí, que a lo mejor veías toda la familia destrozada y él le veías como cara Y de él así. inmutarse. A ver, que es lo que decimos siempre, que cada uno sabe cómo procesa el dolor. Justo. Pero si es un sexto sentido, a veces siento que tienes que hacerle totalmente caso Sí, a lo que te dice tu cuerpo y a lo que piensas. totalmente. Y a veces lo sabes y no sabes por qué, pero tú lo Pero sabes. aciertas. Sí. Bueno, pues se hicieron, claro, todo el país estaba como súper... Bueno, Dentro. Sí, dentrísimo como en general con este caso, ¿no? Y se hicieron manifestaciones por todo el país llamando además asesino a Sergio y con pancartas. Y bueno, como que en general estaba la gente muy metida dentro de este ¿Sabes caso, a qué me ¿no? recuerda? Como al caso de Ana Julia, Sí, pero del en rollo. el caso de Ana Julia, por lo menos yo recuerdo que en ese momento me sorprendió muchísimo, como que no me lo esperaba para nada. Yo tampoco. Pero la gente, la verdad, que con Sergio se lo esperaba mucho. Claro. ¿Eh? Sí. Bueno, pues no era Sergio. Ah, Me estaba riendo todo el rato por dentro, que yo decía, Dios, es que ¿cómo está? Tucutú. bueno, he Nah. de decir que dije que bueno, que nunca se sabe. Sí. Vale, no era ya Sergio. estaba todo el país, pero todo el país Sí. insultándolo, persiguiéndolo, Ya. haciendo manifestaciones en su contra. Pero es que Sergio tenía una coartada súper sólida y toda su familia lo sabía, entonces ellos estaban como segurísimos de que no había sido. Vale. Resulta que cuando ocurrieron los hechos, Sergio ni siquiera estaba en el edificio. Y esto se sabe no solo porque lo dijera él, sino porque varias personas podían corroborar que efectivamente lo habían visto irse del edificio. Pero bueno, yo qué sé, estas personas podrían estar equivocadas, ¿no? Sí. Pero es que resulta que la policía encontró unas imágenes de vídeo de un cajero automático que había como a más de media hora andando del edificio en donde desapareció Ángeles, en donde se veía a Sergio sacar dinero del cajero a exactamente la misma hora a la que Ángeles entraba en el edificio, a las 9:50. Vale. O sea, que la gente como que le vio esa actitud y ya todo el mundo lo pensaba solamente por su comportamiento. Efectivamente, o sea, como que era literalmente imposible que fuera Sergio el culpable, a pesar de lo mucho que se le prejuzgó, simplemente por el hecho de que no mostrara sus sentimientos de la misma forma que el resto. Madre mía. Es fuerte. Sí.
porque es que todo el mundo estaba dentrísimo, pero dentrísimo, y se tardó pocos días en saber que tenía una coartada sólida y tal y cual, pero igual 2 o 3 días de escrutinio público y de, buah, 100% es el asesino, no sé Ya. qué. Ya, Es que eso no ¿cuántas se lo veces quita. pasa? Ya, pero es heavy, es heavy. O a lo mejor que todo apunta a una persona y dices, tiene que ser. Es Y que no, por eso quise contar el caso de esta forma, porque dije, es que todo el mundo va a pensar lo mismo, Ya. que era Sergio. Pues no lo era. Vale, Qué pues fuerte. con Sergio descartado, la policía retomó los interrogatorios y aquí empieza el giro que si no conocéis este caso, no vais a ver venir. ¿Os acordáis de Jorge Mangieri, el portero del edificio en donde vivía Ángeles? ¿En serio? Sí. Pues la policía, el sábado 15 de junio de 2013, o sea, solo 5 días después de la desaparición de Ángeles, interrogó a Jorge. Ya al día siguiente de la desaparición, había ido a comisaría cuando lo del llamamiento que quitó la policía a varias personas de la vida habitual de Ángeles, ¿no? Y entre ellos estaba Jorge, el portero. Pero en esa ocasión no llegaron a interrogarle, porque Jorge puso una excusa del tipo, ay, me encuentro mal, no sé qué, algo así, como que le empezó a doler la cabeza y se fue, ¿no? Ya. Vale, pues ese sábado 15 de junio, cuando Jorge se presentó en comisaría, llegó diciendo cosas muy extrañas. Primero dijo que estuvo enfermo toda la semana, ¿no? Y por eso se había ido aquel día. Entregó varios informes médicos para corroborarlos, pero esos informes se notaba muchísimo que eran falsos, ¿sabes? Que eran como hechos por ti, en plan, yo, médica coral, digo que este chico está enfermo. Y fin, ¿sabes? Como que no tenían ningún tipo de sentido. Vale. Después de eso, dijo que de camino a comisaría le paró un Volkswagen Polo negro con unos policías ocultos dentro y que lo amenazaron para que confesara el crimen de Ángeles. En plan, justo esto antes de ir a comisaría ese mismo día. Y que cuando Jorge se negó, le dieron una paliza y lo torturaron. Qué Y raro. después él fue cuando fue a comisaría. En plan, 1 hora después, imagínate. Y por eso estaba allí, sábado 15 de junio. Como que no tenía mucho sentido, No. ¿sabes? Y de hecho Jorge estaba con el cuerpo como súper golpeado. Así que, oye, cabía la posibilidad de que esto efectivamente ocurriera. Pero claro, a la vez cuando dijo esto, la policía llamó a un médico forense para que le hiciera un examen. Pero Jorge como que se negó, como que no quería que nadie le revisara los golpes. Vale. Y eso era bastante sospechoso. Además, porque habías ido a comisaría a denunciar a esta policía que te acaba de torturar supuestamente. Ya. Pero dices que te obligaron a hacer una confesión que no estás haciendo. No sé, es como que decía cosas como contradictorias entre sí que eran un poco inconexas. Como, no sé, como que la policía estaba en plan, pero señor, ¿qué hace usted aquí? ¿Sabes lo que quiero decir? Vale. Vale, así que poco a poco Jorge empezó a contradecirse más y más en su versión y cada vez decía cosas más absurdas, hasta que llegó un punto en el que la policía le puso el vídeo en el que se veía a Ángeles llegar al edificio con Jorge de fondo en la portería. Bueno, no se veía a Jorge en el vídeo, pero sí que se veía la portería, ¿no? En plan, Jorge debía de andar por ahí. Sí. Y cuando le preguntaron qué hizo después de esas imágenes, Jorge se vino abajo y confesó haber asesinado a Ángeles. Sin que la policía dijera nada, ¿eh? La Madre policía estaba mía. flipando. En plan, sí que es verdad que le pusieron el vídeo, en plan, a ver si cuela. Ya. En plan de, como queriendo decir, oye, ¿qué hiciste aquí? Simplemente por saber. Y él, vale, sí, confieso. En plan, fue rarísimo. Bueno, a lo mejor ya vio que estaba medio pillado y... A ver, no es que en las cámaras se viera nada, pero quizás pensó que la policía tenía algún Sí. tipo de información que él desconocía Ya. y que no le estaban mostrando. O simplemente se sintió presionado o lo que sea. O le hicieron creer que también tenían más de lo que tenían. Justo. Pero la verdad es que confesó todo el crimen. Perfecto. Y además dio detalles, aunque primero dijo la siguiente frase. Soy el responsable de lo de Ramignani 2360. Por eso os decía que lo del portal era importante, porque esta vale. frase es como que pasa un poco como la historia del crimen de Argentina, ¿sabes? Como que se hizo muy famosa por la forma de decirlo y la frialdad. Ya. Eso, soy el responsable de lo de Ramignani 2360. Fui yo, pero mi esposa no tuvo nada que ver en el hecho. De repente. En plan, esta fue la ¿Qué frase con la que quisiste confesó el hacerte el crimen. héroe? Es que... Y fue la frase con la que confesó el crimen. En plan, dijo, pum, de repente esta frase. Y la policía estaba esperando que dijera, en plan, yo qué sé, que parara de inventarse, que le dolía la cabeza. ¿Sabes? Fue rarísimo. Vale. Porque, bueno, no os lo dije, porque es irrelevante para la historia, pero Jorge estaba casado y tal y cual. Por eso dijo lo de la mujer. Ya. Vale, pues con esta confesión, Jorge contó lo que había pasado la mañana del 10 de junio de 2013.
Ángeles llegó al edificio, como ya sabemos, a las 9:50 de la mañana, y entonces Jorge esperó un par de minutos y salió de la portería yendo a por Ángeles. En el vídeo no se ve a Jorge salir de la portería porque no enfocaba ahí la cámara. Por eso tampoco la policía dijo, uy, este salió 2 minutos después, ¿sabes? Pues si no, ya habrían conectado un poco con él, pero no. Y entonces llamó a Ángeles, Jorge, en ese momento con una excusa de mierda cualquiera. Ángeles se puso a hablar con Jorge y como tenía confianza con él, porque oye, lo conocía de toda la vida, incluso había estado en su casa y todo, en plan jugando y haciendo cosas de pequeña, pues Ángeles no sospechó nada raro de él. Entonces Jorge convenció a Ángeles para que la acompañara a algún lugar del edificio que fuera zona común y en donde no pudiese, en donde no hubiese cámaras. No le dijo así a ella. Qué asco de persona. Y no se sabe qué parte del edificio fue esta. Se sospecha que fue el sótano del edificio concretamente, pero por ejemplo la familia cree que fue en la propia portería. Vale. Porque como que creen que Ángeles nunca habría acompañado a Jorge hasta el sótano. Ya. Como que nunca habría sido así de inocente, entre comillas, muy, muy entre comillas, pero bueno. Ya. Aquí ya hay divergencia de opiniones, no se sabe porque no está grabado en ningún sitio, pero en donde os podáis imaginar, simplemente una zona común donde no haya cámaras. Y una vez allí, Jorge intentó violar a Ángeles. Y digo intentó porque Ángeles no se dejó y luchó con todas sus fuerzas. Incluso llegó a clavarle las uñas en el brazo y el hombro a Jorge. Ya. Y este dato es súper importante porque en el futuro juicio resultaría una prueba crucial. Ya veréis por qué. El caso es que, como Ángeles estaba resistiendo y no se dejó violar... Bueno, suena un poco mal. No, pero quiero decir... Ya, no, que se resistió. Que Jorge no lo consiguió, porque hay veces que tú, por mucho que te resistes, no eres capaz de pelear por la fuerza que tiene la otra persona en este momento. Que se resistió lo suficiente como para que no lo consiguiese. Exacto. Te entiendo. Jorge no lo consiguió. Pero suena un poco... Sí, en plan, me dejo. No, ya no, claro, no quería decir eso, evidentemente. Ya. Jorge, en ese caso, como que le dio muchísima rabia lo mucho que se estaba resistiendo a Ángeles, entonces empezó a estrangularla hasta que comprobó que Ángeles estaba muerta. Y después de eso le puso una bolsa de la compra en la cabeza y le ató las extremidades entre sí con una cuerda y la metió en una bolsa de basura, como fingiendo que era tipo aparataje de una obra, ¿sabes? Como de una reforma. Porque sí que es verdad que él hacía muchas, bueno, yo lo llamo ñapas, pero, ¿sabes? Como muchas... Arreglos del edificio. Entonces es como que la gente no sospecharía de eso. Lo que hace un portero. Sí, no, pero tipo, de repente tiró abajo un tabique. Como de ese estilo, vale. ¿sabes? Entonces es como que la gente ya estaba acostumbrada en el edificio a que él hiciera ese tipo de cosas. Entonces no sospecharían si se lleva una bolsa de ladrillos encima, vale. ¿sabes? Sí. Bueno, pues después esa bolsa de basura la tiró en un contenedor de estos grandes como de obra, precisamente. Pensando que en esos contenedores los revisan menos porque tienen materiales de obra. Y efectivamente casi le funciona, si no fuera porque un trabajador de la planta de residuos se fijó en la bolsa de basura porque le llamó la atención que fue el trabajador que encontró el cadáver. Y bueno, la policía obviamente detuvo en ese mismo momento a Jorge y lo metieron en prisión preventiva. Y en junio de 2015 se llevó, o sea, 2 años después, se llevó a cabo el juicio y diréis, bueno... Pero como ya había una confesión por parte de Jorge, lógicamente ya estaba el juicio más que ganado, ¿no? Pues estáis muy equivocados. Porque parece ser que en Argentina la confesión de un crimen no sirve como prueba en un juicio. ¿Perdón? Se supone que es como una forma de asegurarse que la policía no te intimida ni te intenta manipular para que confieses un delito que no has cometido. Vale, visto que puede tener así, sentido, sí. Ya. O sea, se necesitan pruebas en su contra para que salga condenado culpable, no una simple confesión por parte del presunto asesino y ala. A ver, es muy debatible, pero sí. Por lo menos puedo entender un poco las razones. Sí, o sea, a ver, yo no sé qué es mejor o qué es peor, pero te puedo llegar a comprar la motivación. Sí. En plan, bueno, vale, porque igual también hay que entender la coyuntura de cada país. Pues igual allí hubo mucha problemática con presiones por parte de la policía en los interrogatorios, yo qué sé, vete tú a saber. E igual no, pero... Sí, habría que ver el contexto. Claro, exactamente. Vale. Y aquí es donde entra en juego lo que os decía de que Ángeles le clavó las uñas a Jorge para defenderse. Resulta que antes del juicio la fiscalía solicitó exhumar del cementerio el cuerpo de Ángeles para poder hacerle una nueva autopsia y en donde se buscaron restos de ADN de Jorge.
ahora que tenían su confesión y sabían, bueno, Vale. en dónde tenían que buscar. Claro. O al menos, claro, Entiendo que antes no podían mirar ciertas cosas y luego ya vas buscando exactamente con las ya tenía pruebas un que ADN tienes. con el que cotejar, por lo menos, Claro. porque si no, ¿de quién buscan? Además, Jorge no tenía antecedentes, no estaba en la base de datos de la policía, aunque quisieran analizar su ADN, ¿sabes? Vale. Entonces, de esta forma ya podían comparar de alguna forma. Sí. O al menos, yo que sé, cualquier prueba que ayudara a poder culpabilizarlo. Y entonces se fijaron en que en una de las manos, que aún estaban reconocibles de Ángeles, se veían varias uñas medio rotas. Al principio pensaron que era de los procesos mecánicos de la planta de basuras, pero por si acaso analizaron las uñas y descubrieron, porque además ya sabían que ella se había resistido y tal, ¿no? Entonces sabían que era como, bueno, también algo como habitual tener restos de ADN en las uñas después de defenderte. Claro. Y descubrieron que estaban rotas porque las había usado para defenderse de Jorge. Y de hecho tenían ADN de Jorge debajo de las uñas, ya digo, como súper habitual. Y no solo eso, sino que se pudo comprobar que efectivamente la habían intentado agredir sexualmente y en esta autopsia se supo que había muerto asfixiada. Así que al menos se desmintió lo que se había dicho al principio de que había muerto en la planta de residuos y que estaba viva cuando la lanzaron dentro. Bueno, Que dentro de lo malo, porque eso se dijo en la primera autopsia, pero en la segunda ya se dijo esta otra. A ver, ¿cuál tiene razón? Bueno, yo qué sé. Yo espero que la segunda, y además, sinceramente. aunque sea mínimo, es algo tranquilizador para la familia, aunque sea muy, 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 muy mínimo. Sí, porque a ver, es que imaginarme que murió aplastada por procesos mecánicos de una planta de residuos Ya. me parece terrible. Que también me lo parece que Ya. muriera asfixiada, pero ya me entendéis. Quiero decir, la asfixia ya la había recibido, por lo menos, que, ¿sabes? Que no Sí. fuera Un peor. pequeño consuelo. Exacto. Y bueno, nada, con estas pruebas Jorge fue condenado en julio de 2015 a cadena perpetua. Y os decía al principio de esta historia que era relevante el compromiso social y político de Ángeles, porque ella había acudido en 2013 a innumerables manifestaciones protestando por los feminicidios en Argentina. Es Además, verdad. uno muy reciente de una chica que precisamente había sido asesinada de una forma muy similar a Ángeles, también asfixiada, también apareció en una planta de residuos. O sea, me parece horrible pensar que aquello por lo que luchó Ángeles, ella misma lo sufrió. Y es una muestra más de lo mucho que nos queda aún por luchar como sociedad, no solo en Argentina o en España, sino en todo el mundo para eliminar esta lacra que es la violencia de género, por mucho que haya gente que aún trate de negarla hoy en día, porque es muy heavy que muera de un feminicidio una persona que está luchando para eliminar los feminicidios en un país. Sí, y de esa forma, que encima no fue ni de tu propia pareja. Total. Es que fue de una persona de la que te sentías o te tenías incluso que sentir segura. Total, sí, era bueno, sí, Quien como te una zona protegía, segura para él. y que te protegía Bueno, para de ella. extraños en tu casa. Exactamente, Es terrible. terrible. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Y encima era una niña. Sí, claro, No, es que 16 es horrible. años. Bueno, pues nada. Qué mal cuerpo. Sí, sí. Sí. Y nada, seguirnos en Spotify y nos vemos el lunes. Y solo en Spotify, ya sabéis. En el resto de sitios, no. Dejadnos de seguir. Bueno, Chao. chao.